Bueno, en este video lo que vamos a hacer es repasar un poquito el concepto de función que venimos trabajando de la semana pasada para dar pie al comienzo del tema nuevo que está muy relacionado con esto, que es análisis de funciones. Como para que nos quede bien en claro, ¿sí? Comenzamos con la pregunta ¿qué es función? En matemática, hablar de función implica conocer una relación a la que se le llama ley de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Un conjunto A, que se llama conjunto de partida o dominio de la función, y relacionado con los elementos de un conjunto B, que son llamados conjunto de llegada, conjunto imagen, ¿sí? En el conjunto A siempre están los elementos de la variable independiente, es decir, los valores de X. Y en el conjunto B están los elementos de la variable independiente, es decir, los elementos de Y. ¿Qué pasa? Para que una relación en forma genérica sea considerada función matemática, debe cumplir sí o sí las dos condiciones, la de unicidad y la de existencia. Analizar la condición de unicidad y existencia a través de los diagramas es bastante sencillo. Por ahí lo que vamos a hacer ahora en un ratito es ver cómo yo puedo observar la unicidad y la existencia vista desde sus otros formatos, desde su gráfica, desde su tabla de valores. Entonces, para que quede bien en claro, ¿sí? Una relación es considerada función siempre y cuando cumpla las dos condiciones, sí o sí, unicidad y existencia. Van a ver, yo acá se los anoté, esta simbología, que lo que quiere decir esto es función. La función, ¿sí? Está dada desde los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Acá ese A y ese B, hablando de números, pueden ser los números naturales, enteros, racionales o los reales. Entonces, si repasamos el concepto, la definición de función, dice una función de A en B es una relación que asocia a cada elemento X, y eso es lo que habla de la existencia, a cada elemento de X del conjunto a uno y solo uno, y cuando hace esa aclaración de uno y solo uno, está dando la condición de unicidad que decíamos recién. Dice de Y del conjunto B, llamado su imagen. Son aquellas relaciones entonces que cumplen con estas dos condiciones, ¿sí? Solamente aquellas relaciones que cumplan con la condición de unicidad y de existencia son llamadas o consideradas funciones matemáticas. También vamos a repasar este concepto de función y vamos a ver o rever cuáles son las formas en las que yo puedo ver una relación que es función. Entonces, por ahí la más sencilla de poder interpretar para iniciar el concepto de función es verlo a través de su diagrama. En el material dice diagrama sagital, ¿sí? Cada uno de estos globitos se les llama diagrama de Venn, y en estos globitos lo que tenemos es una concentración de números. Siempre el primer globito es el conjunto dominio, donde están las X, donde están las variables independientes, y el conjunto B, ¿sí? Es donde vamos a también tener números que son considerados la imagen de la función, los valores de Y o de las variables dependientes. Y estas flechitas son las que a mí me están diciendo que hay una relación entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, ¿sí? Una cosa que quiero aclarar también es esta simbología. Decir Y o decir f de X es lo mismo, es como un sinónimo. Bueno, vamos a repasar desde este dibujo el concepto de unicidad y de existencia. Yo, para trabajar eso, siempre les recomiendo que con la mano tapen el conjunto B y analicen. ¿Todos los elementos que se encuentran en el conjunto A tienen al menos una conexión? Fíjense que de los tres números que tengo, que acá podrían haber muchos números más, pero tengo estos tres como ejemplo, fíjense que de todos sale una flechita. Eso les está asegurando la condición de existencia. Y si todas esas conexiones que hay es una sola flechita la que sale, están asegurando la condición de unicidad. Entonces, esta relación que nosotros tenemos acá es una
función. Otra forma en la que se puede analizar o se puede representar una función es a través de su gráfico, que nosotros hemos estado trabajando la interpretación de gráficos sobre estos ejes cartesianos que ya venimos trabajando desde el principio de año. Siempre recuerden que es muy importante nombrar, ¿sí?, con esta letra los ejes. Las flechitas también son importantes. Hay algunos materiales que trabajan la flechita en todos sus extremos, y hay otros que solamente con colocarlo hacia derecha y hacia arriba la flechita se entiende que esto es una recta, ¿sí? Ustedes imagínense ahora que a este globito que yo tenía acá lo aplasto y lo hago recta y lo coloco de forma horizontal. Y a este globito lo aplasto y lo hago recta y lo transformo en el eje X. Yo en el gráfico no voy a ver estas flechas. Lo que se va viendo en un gráfico es la conexión de dos coordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el elemento 1, ¿sí?, unido con el elemento, acá no lo hemos hecho muy a escala, pero supónganse que ahí está el 1 y ahí está el 2. Yo tengo la conexión de esa coordenada que formaría ese pequeño punto de la recta. Bueno, esta continuidad de la traza es porque hay infinitas relaciones que se han ido conectando y me han ido dando esta sensación de recta. Pero recuerden que una recta, si la definimos, es el conjunto de puntos. Entonces, toda esta línea sí está formada por infinitos puntos, que cada uno de esos puntos tiene su coordenada en X y su coordenada en Y. ¿Cómo analizo la unicidad y la existencia en un gráfico? Una buena técnica es usar la regla. Mi gráfica es esta rosada que está acá. Si yo paso la recta en forma vertical, ¿sí?, y voy viendo que la recta va tocando la gráfica a medida que yo la voy corriendo, y ese toque o esa intersección con la recta y la gráfica es en un solo lugar, es porque está cumpliendo la condición de unicidad. Si lo toca, está cumpliendo la existencia, y si lo toca en un solo lugar, la unicidad. Esto recuerden que si a mí no me da una indicación de principio y de fin, ¿sí?, se puede prolongar infinitamente. O sea que yo mi regla la puedo pasar infinitamente sobre el eje X y todos los puntos de X cumplen la condición de unicidad y de existencia. Acá al lado les puse otra gráfica, ¿sí? Esto es una relación porque se han ido uniendo elementos de X con elementos de Y que han ido formando esta traza tan romántica, ¿sí?, que es un corazón. Pero fíjense qué pasa acá cuando yo atravieso la regla. Fíjense que la regla está tocando en dos puntos al corazón, lo toca acá y lo toca acá. O sea que para ese valor de X, ¿sí?, del dominio, hay dos imágenes que le corresponden. Entonces ahí está perdiendo la condición de unicidad. Por lo tanto, esta relación no es considerada función. Otra manera que tenemos de representar una función es a través de la tabla de valores. Y la tabla de valores, si la tenemos que definir, ¿sí?, es una tabla que tiene dos entradas. Siempre la primera columna tiene las variables independientes y la segunda columna tiene la variable dependiente. Entonces, de acá, cada renglón, ¿sí?, va sacando una coordenada de punto. Y estas son las coordenadas que yo voy a ir representando en un eje cartesiano para formar la función. Entonces las voy graficando y se va a ir formando determinada traza. Entonces, como para tenerla en cuenta, si es un elemento que lo vamos a estar usando un montón, ¿sí?, la tabla de valores. Cada renglón representa un par ordenado de puntos, es decir, una coordenada X e Y, ¿sí?, que se van a conectar y van a formar un puntito perteneciente a esa función, ¿sí?, y me ayuda para graficar la función. Y la otra expresión que tenemos para darle forma a esa función es una expresión algebraica o lo que llamamos una fórmula, ¿sí? Yo acá les he puesto dos opciones de escritura, ¿sí? Yo puedo tener y es igual a 2 por x, que esto si lo traducimos al lenguaje coloquial quiere decir que los valores de y van a ser resultado de hacer el doble de x. Entonces si mi x es 1, yo sé que y va a ser 2 por 1, 2. Si mi x es 3, yo sé que y va a ser 2 por 3, 6. Entonces esa es su expresión algebraica o su fórmula para representarlo.
Y acá abajito, si ustedes ven, yo he puesto de manera análoga, he colocado acá en azul, pero es la misma escritura. En vez de poner y, puse f de x, es lo mismo, ¿sí? F de x hoy es lo mismo. Y la continuación de la fórmula, fíjense que es exactamente igual, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema nuevo, que es análisis de funciones. Analizar una función, ¿sí?, implica conocer un montón de características o elementos de la función que vamos nosotros a ir representando mediante valores concretos de punto o a través de un intervalo, que si ustedes recuerdan, en el diagnóstico estuvimos trabajando los intervalos y salían de las inecuaciones. Es una agrupación de números que cumplen determinada condición. Entonces, ¿qué es lo que es analizar una función? Es conocer en profundidad esa función. Nosotros habíamos estado trabajando la interpretación de gráficos, que está como bastante relacionada, sino que la interpretación de gráficos es mucho más cercana a lo que nosotros podemos leer. El análisis de función implica conocer conceptos de matemática que van a llevarte a analizar esa función. Entonces tenemos por un lado la interpretación de gráfico, que tiene un contexto bien conocido. Fíjense que yo acá les hice un ejemplo de un gráfico que muestra la velocidad en función del tiempo. Entonces les dice que la velocidad está expresada en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Entonces se puede ir diciendo, bueno, recorrió 20 kilómetros en 1 hora, en 2 horas recorrió tanto, ¿sí? Entonces se pueden ir haciendo distintos análisis de ese gráfico. ¿Qué pasa con el análisis de función? Para analizar una función nosotros debemos conocer estas características que yo voy nombrando. Yo lo voy a partir, ¿sí? Lo voy a partir en varias clases de este análisis y por el momento vamos a ir analizando estos 4 elementos de una gráfica. Después las clases siguientes vamos a ir agregándole el análisis de los otros elementos. ¿Cuáles son los elementos a analizar? Dominio, es decir, el conjunto de partida de esta función. E imagen. Sí, yo acá al lado les he puesto como una abreviación que puede salir así o pueden salir de otras maneras, pero esto es como lo que más se ve en el material y en los ejemplos. Entonces el dominio, la imagen, ¿sí? La ordenada al origen de la función, que la vamos a escribir así, o al O. Las raíces o ceros, ¿sí? Estos son como sinónimos, que lo van a representar con x sub 1, x sub 2, x sub 3, dependiendo de la cantidad de raíces que tenga la función. Y los otros elementos que lo vamos a analizar más adelante son el crecimiento, donde la función, el intervalo de crecimiento, de constante, de decreciente, el conjunto o intervalo de positividad, conjunto de intervalo de negatividad, los máximos, los mínimos, que acá están, hay otras subdivisiones, pero vamos a ahondar nada más en el concepto general. Y es como mucho más abstracto esto, ¿sí? Ustedes en el cuadernillo tienen las definiciones, ¿sí? Yo les he marcado las páginas en el material, en la secuencia. Y por el momento, como les digo, vamos a analizar estos